y el tema de esta noche es el perdón divino. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Isaías capítulo 43, versículo 25 lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Una vez más, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es un tema bastante interesante porque la palabra del Señor dice que a quien Dios limpia y a quien Dios no lo considera un pecador, nadie lo puede considerar de esta manera. Aunque las personas puedan considerarlo, puedan pensar que sí, pero si Dios ya perdonó, no hay ningún problema. Hay algo que quiero en esta oportunidad recalcar, es la palabra borrar. En las Biblias antiguas, traducciones antiguas, la palabra borrar en este versículo no se encuentra, sino que la palabra exacta, explícita allí, es desarraigar. Hay una diferencia entre borrar y desarraigar. La palabra original es desarraigar. Ahora dice Dios, yo soy el que desarraigo tus rebeliones por amor de mí mismo. Cuando hay algo que es cortado, existe la probabilidad de que pueda retoñar otra vez o el vástago pueda salir. Pero cuando es desarraigado no existe ni tiene ninguna posibilidad. Ahora dice la palabra del Señor que Él borra todas nuestras rebeliones. En Isaías capítulo 53 nos habla acerca del Cordero inmolado, nos habla de la profecía de cómo nuestro Dios se iba a manifestar en carne, y en la carne, en la humanidad, Él iba a cargar por los pecados de toda la raza humana. Y allí dice la Biblia que es Dios quien borra y quien quita las rebeliones de toda la raza humana. Dios es el que se encarga de quitar las rebeliones de todo el ser humano. Y ahora dice la misma palabra del Señor que lo hace por amor de sí mismo, por amor de Él. Y dice que como niebla, dice, no me acordaré de tus pecados. La tendencia del ser humano es siempre recordarse de sus errores, recordarse del pecado y recordarse del pasado. Y si la persona no lo hace, habrá más de alguna persona que le recuerde su pasado. Cuando alguien decide buscar a Dios en la iglesia o decide entregar su vida a nuestro Señor, siempre va a haber una persona que le diga: yo te conozco y sé lo que eras. No me puedes engañar, no me puedes mentir, porque yo te conozco perfectamente como eres. Pero la Biblia dice que Dios se encarga de desarraigar nuestros errores, nuestras rebeliones, y dice que también ni se acuerda de nuestros pecados. El pueblo de Israel tenía mucho tiempo en esclavitud en Egipto, un aproximado 400 años y un poquito más. La Biblia menciona que durante ese tiempo ellos estuvieron en cautiverio. Llegó Abraham y la descendencia se hizo muy grande. La familia de los hebreos y los israelitas se hicieron grande en Egipto y eran más que los mismos egipcios. Y ahora dice la palabra del Señor que los israelitas clamaron a Dios que necesitaban una liberación. Dios escoge a Moisés para poder liberarle a esta gente, y cuando ellos están en el desierto, cuando Dios ya los ha liberado, ellos deciden en su corazón regresar atrás. Aunque había una palabra que Dios había dicho que los egipcios que ellos estaban viendo en esa oportunidad nunca los volverían a ver, pero en su corazón ellos tenían el deseo de regresar hacia atrás. La pregunta es, ¿qué de bueno había en Egipto? La palabra del Señor dice que ellos mencionaban: allá teníamos puerros, teníamos ajo, teníamos carne, teníamos pescado, teníamos cebolla, teníamos melones, todo eso lo tenían allá. Solamente se acordaban de las cosas de comida, porque en el desierto el Señor se encargó de darles maná y ellos estaban cansados del maná, no querían más maná, y entonces ellos deciden regresarse y dicen ellos: preparemos y levantemos un líder para que este líder nos lleve una vez más a Egipto. Y es en esa situación donde el mismo Dios se encarga de tratar con ellos, porque la rebelión de ellos era muy grande. Y ahora Dios, de 40 años, dice la Biblia que 40 años el pueblo de Israel pasó en el desierto, y en 40 años Dios estuvo disgustado con ellos porque no hicieron nada que agradara a Dios durante 40 años. A pesar de que ofrecían sacrificios,
a pesar de que el sumo sacerdote clamaba ante Dios, pero en los salmos encontramos que Dios estaba disgustado con ellos por su rebelión, por su pecado, por su iniquidad, por todo lo que ellos habían hecho. Y ahora dice la palabra del Señor que Dios les dijo: todos los que son mayores de 40 años no van a entrar, sino los menores de 20 años son los que van a entrar a la tierra prometida. Aún ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque llegó un momento en que él se enojó y golpeó la roca. Ahora el Señor nos dice en esta oportunidad, en este versículo, que el Señor borra nuestras rebeliones, Él desarraiga nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. El problema es del ser humano siempre. Nosotros somos el del error, que siempre vivimos recordando nuestro pasado. El mundo, el ser humano siempre recuerda nuestro pasado, lo que antes éramos. Y no solamente esto, sino el mismo Satanás nos recuerda y nos dice: esto eras antes, no sé por qué hoy te consideras una persona diferente. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: esto éramos antes, pero hoy hemos venido a ser diferentes en la presencia del Señor. Vea lo que dice la Biblia en Isaías 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y ahora da una advertencia, o mejor dicho, un llamamiento: vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios dice: voy a borrar tus pecados, voy a borrar tus rebeliones, no me voy a acordar, pero vuélvete a mí. Es un llamamiento que hace Dios acá, un llamamiento de que nosotros nos volvamos a Él, porque hay un perdón divino que solamente es otorgado y es entregado por parte de nuestro Dios. Y ahora dice la palabra de Dios en el mismo Isaías capítulo 55 versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vea dos cosas interesantes. Primero, dice: deje el impío su camino. Es interesante que el libro de Isaías no se habla, y específicamente en un 95-99%, la Biblia no fue escrita para gente impía o para gente que no conociera de Dios. La Biblia fue escrita para gente que conocía de Dios, para gente que tuvo una relación cercana con Dios. Pero ahora, a esa gente que tenía una relación cercana con Dios, la Biblia, el profeta Isaías, les menciona impíos y dice: deje el impío su camino. ¿Qué es el camino? Es la forma de caminar, es la forma de proceder de cómo el ser humano vaga por el mundo sin temor y sin respeto a Dios. Y ahora menciona aquí mismo: y el hombre inicuo sus pensamientos. Una cosa es dejar las actitudes y otra cosa es dejar los pensamientos, porque la batalla del ser humano está en lo que él piensa. Y la Biblia dice: tal es el pensamiento en el corazón del hombre, eso es él, tal es él. Lo que nosotros pensamos, lo ejecutamos, lo llevamos a una acción, y eso se convierte en pecado y se convierte en rebelión delante de Dios cuando las cosas que hacemos son negativas. Por esa razón dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy hermoso como dice aquí. Sí, dice que será amplio en perdonar. ¿Por qué dice la palabra del Señor que Dios es amplio en perdonar? Porque cuando hemos hecho pecado y hemos cometido pecado, decimos: no creo que Dios pueda perdonarme por lo que he hecho. No creo que Dios pueda perdonarme por la situación y por cómo yo me he portado delante de Él. Pero hay pecados que la Biblia no perdona. Usted va a decir: no, hermano, solamente hay uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay otros pecados que el Señor no perdona. Por ejemplo, el suicidio. Dios no perdona el suicidio porque la persona tomó la decisión de quitarse la vida a ella misma. El otro pecado que el Señor no perdona es la incredulidad, porque dice la Biblia que los incrédulos irán al lago de fuego. Ahora ya estamos sumándole otros más. Otro que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la Biblia, siendo tan clara en estos puntos, nos llama y nos dice que nosotros nos volvamos a Dios. Y ahora el Señor mismo dice lo siguiente, en Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hace una pregunta el profeta diciendo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? El ser humano
el ser humano se nos llama a través de la palabra de Dios a perdonar. Pero el ser humano tiene una cualidad y dice, bueno, yo le perdono, pero de que se me vaya a olvidar, no se me olvida. El Señor perdona y olvida, nosotros no se nos olvida, porque creamos cierta discrepancia y falta de confianza cuando estas cosas suceden. Y es natural, como seres humanos es natural que eso ocurra de esta manera. Pero aquí Miqueas, al igual que Jonás también le dice al Señor, Señor, yo sabía que tú eres misericordioso. Yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente. En el caso de Jonás, usted conoce la historia y si no la conoce se la menciono. Jonás fue enviado a predicar a Nínive y él esperaba que Dios castigara a Nínive, a toda la gente de Nínive. Y cuando Dios no lo hizo, se sentó y dice la Biblia que estaba enojado y vino un viento solano sobre su cabeza y estaba tan enojado, tan furioso y le dice, yo sabía que los ibas a perdonar. En otras palabras le está diciendo, ¿por qué me envías a predicarle a esta gente si al final siempre los vas a perdonar? Lo que no entendía Jonás y lo que muchas veces no logramos comprender es la amplia misericordia de Dios. Que Dios puede y tiene la capacidad de perdonar a las personas, no importa. Por eso dice el Señor, no importa que tus pecados sean rojos y sean negros, no importa del color que sean, Dios siempre toma el control de nuestras vidas para perdonarlo. Solamente necesita el ser humano ser obediente y humilde, confesarlo delante de Dios, acercarse a Él, dejarlos atrás y seguir en una vida nueva delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora dice la palabra del Señor, aquí en Miqueas 7:18, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se alegra en la misericordia. Ahora, si Dios no nos perdonara, si Dios nos dejara al olvido y nos abandonara a nosotros, mi estimado hermano, ¿qué sería de nuestra vida? Pero Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos aprecia, Dios nos quiere. Y todo lo que nosotros hagamos de malo espera que nosotros reaccionemos para tomar una decisión diferente. Ahora, el Señor mismo dice que Él es un Dios justo, que no deja al culpable por inocente. Esa es una realidad. Todo lo que hagamos, tarde o temprano, tiene un pago, ya sea bueno o sea malo, siempre tiene un pago. Pero lo importante es que nosotros, cometiendo errores, reconozcamos y le digamos al Señor, Señor, reconozco que el pecado y que la culpa está delante de mí. David menciona la palabra del Señor que cometió un pecado, dos pecados, tres pecados para ser más específico. Un pecado de engaño, un pecado de homicidio y un pecado de adulterio. Tres pecados en sí. Cuando tomó la mujer de Urías Eteo, engañó a Urías, lo envía a pelear a la guerra, a la frente, y lo mataron a Urías Eteo. Él se quedó con la mujer y hizo el engaño. Pero en el capítulo 51 dice la palabra de Dios que él ora y le dice que le borrara todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus rebeliones. Él reconoce. Ahora, yo quiero que observe algo bien interesante. Dice la palabra de Dios que David era conforme el corazón de nuestro Dios. Y usted va a decir, bueno, pero David cometió adulterio, David engañó, David mintió, David hizo tantas cosas malas, David mató. ¿Cómo es posible que David fuera un hombre conforme el corazón de Dios? ¿Cuál era la diferencia? David tenía dos cosas que Dios ama que el ser humano tenga. La primera es alabarle con todo el corazón. Y segundo, ser una persona sincera. Eso es todo. Ahora, dice la palabra de Dios que Natán el profeta llegó delante de David y le cuenta una parábola y David le dice, no, ese que mató, ese que tomó esa ovejita, ese merece muerte. Y entonces el profeta le dice, ese eres tú. Usted puede leer la historia y darse cuenta que es una historia muy hermosa. Ahora, él se da cuenta de su error, pero hoy va delante de la presencia de Dios, ora delante de la presencia del Señor, ayuna y le llega a una situación bien difícil donde su hijo tiene que morir. Cuando su hijo muere, él se levanta y se pone contento porque se dio cuenta que Dios le había perdonado. Quiero ir terminando con esta enseñanza. Los errores que nosotros cometemos, todos los errores que cometemos, aunque le pidamos perdón a Dios, todos tienen una consecuencia. Ahora, tenemos nosotros que aprender a vivir con una consecuencia de los errores que cometemos.
Pero con eso sabemos que cuando llega hay un perdón de parte de Dios. El hijo de David murió, pero la diferencia de David es que David amaba a Dios con el corazón, alababa a Dios y fue sincero delante del Señor y le dice: ahora, Señor, yo delante de ti no me puedo esconder, no puedo esconder nada delante de ti, porque ¿qué voy a hacer? Y ahora empieza en el capítulo 51 y le dice: Señor, en pecado me formó mi madre, pero ahora si tú quieres, Señor, lávame con hisopo y seré más limpio. Límpiame de toda mi maldad, purifícame, dame aliento, dame la fuerza. Él empieza a hacer una oración con sinceridad y Dios le agradó esa expresión de David, y Dios lo considera a David un hombre conforme el corazón de Dios, un hombre sincero, un hombre recto en su sinceridad y un hombre que estaba dispuesto a alabar a Dios. Si este hombre había cometido errores y Dios lo considera, Dios lo llama con un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Amaba a Dios, alababa a Dios y se arrepintió de todos sus errores. Ahora, nunca es tarde para que nosotros nos volvamos al Señor. Nunca es tarde para que nosotros nos entreguemos al Señor, y nunca es tarde para poder buscar del Señor. Dios es un Dios de misericordia y espera que el ser humano tome la decisión más acertada. Y la decisión más acertada es buscar a Dios. En el mundo hemos tenido y hemos tomado decisiones, pero hemos tomado muchas veces decisiones tan equivocadas que nos ha salido tan caro, pero esperamos que la decisión que usted tome de buscar a Dios sea siempre la mejor. Si usted está tomando una decisión de alejarse, de apartarse del camino del Señor, va a ir de mal en peor. Por eso el Señor dice: vuélvase. Y ahora existe el perdón divino, ese perdón que no lo puede entregar ni la mamá, no lo puede entregar el papá, no lo puede entregar el pastor, no lo puede entregar un obispo, un arzobispo, no lo puede entregar nadie, sino solamente aquel que murió por nosotros en el Calvario, derramando su sangre preciosa. ¿Cómo se llama Él? Él se llama Jesús. Él es el único que puede perdonar cada uno de nuestros pecados, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, cómo nos hayamos portado delante de Él. Por eso Él es amplio en perdonarnos, Él es amplio en misericordia, Él es amplio para extender su mano cuando nosotros le buscamos a Dios. Por eso quiero terminar con estos versículos. Dice en Isaías 59: y aquí Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir serán consumidos por la polilla. Cuando Dios perdona, el profeta Isaías dice: ¿quién hay que me condene? El mundo puede decirle: antes eras una prostituta, antes eras un borracho, antes eras un drogadicto, antes eras esto. El mundo puede seguir diciéndolo, porque el mundo encierra al ser humano en estereotipos, pero Dios dice a través de su palabra: ¿quién hay que me condene? No hay nadie que nos condene cuando Dios ya nos ha perdonado. Y ahora dice él en Juan capítulo 3, verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 5:24 dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y termino con este versículo de Romanos 8:1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le digo algo y con esto termino. Dios en la actualidad no está condenando a nadie. Jesús no está en la actualidad condenando a nadie. ¿Cómo está hoy? Está como un abogado defensor, dando la oportunidad a toda la raza humana. Pero vendrá un día donde el mismo Jesús tomará la posición de juez y entonces juzgará a grandes, a pequeños, a ricos y a pobres. Pero hoy Dios está mostrando su grande misericordia para que usted se vuelva a Él, para que nos volvamos a Él y encontremos ese oportuno socorro y la gracia de nuestro Señor. Dios no le está juzgando. Va a llegar un día donde eso sí va a ocurrir, pero hoy es el momento de que usted pueda decirle al Señor: Señor, hoy decido entregar completamente
mi vida, mi familia y todo lo que soy en tus manos. Quiero invitarle que se mantenga en sintonía de su programa Tiempos de Intercesión. Vamos a escuchar otra alabanza más, saludando y complaciendo a nuestra hermana Bessie Jiménez, que es la patrocinadora del programa de este día, y luego venimos con el tiempo de la oración. En la oración es necesario de que usted pueda acercarse al Señor y decirle: Señor, por favor, perdóname, necesito caminar una vez más en tu presencia, y yo sé que el perdón tuyo, tu palabra dice específicamente que no hay quien me condene cuando tú ya me perdonaste.